Ahora voy a insertar preguntas a la evaluación creada. Pulso en evaluación final. Como mi evaluación todavía no tiene preguntas, debo crearlas. En la barra de navegación situada en la parte izquierda del aula, desciendo y pulso en banco de preguntas. Doy un clic. A continuación, debo seleccionar la categoría, que en este caso es evaluación final. Aquí se van a insertar las preguntas que yo creé. A continuación, pulso en crear una nueva pregunta. Me aparece una ventana con los tipos de pregunta para agregar. Voy a seleccionar, por ejemplo, opción múltiple y luego le digo siguiente. En el nuevo formulario que aparece, debo redactar el nombre de la pregunta y el texto. Por ejemplo, aquí yo voy a redactar la pregunta: ¿cuántas clases de células existen? Este mismo tipo de pregunta redactada también puedo escribirla en el texto de la pregunta. A continuación voy a asignar la puntuación. Por defecto aparece como 1, yo modifico y pongo 5. Luego, en una o varias respuestas, solamente dejo solo una respuesta será la válida. En numerar las selecciones, asigno con letras mayúsculas las opciones que aparecerán. En la elección número 1, aquí la calificación será el 100% y aquí yo pongo la respuesta 2. En la siguiente elección voy a poner la siguiente respuesta 3 y como calificación ninguna. Y la tercera opción a la pregunta que yo he formulado pondré 4. Finalmente, en la parte inferior voy a bajar y en donde dice configuración para múltiples intentos no voy a poner ninguna penalización, por lo tanto asigno el 0%. Por cada intento incorrecto no habrá penalización. En la parte inferior le digo guardar cambios. Y la primera pregunta ya ha sido creada. Ahora voy a crear una nueva pregunta, en este caso de verdadero o falso. Lo selecciono y le digo siguiente. En el formulario que aparece, una pregunta de verdadero o falso generalmente es un enunciado. Y digo, Lima es la capital del Perú. En este enunciado solamente admite dos opciones, o es verdadero o es falso. En puntuación por defecto coloco 5 puntos. Y aquí la respuesta correcta debe ser verdadera. Por lo tanto, deben escoger dicha respuesta. Finalmente, voy a la parte inferior y le digo guardar cambios. Se ha creado entonces el segundo tipo de pregunta. A continuación, voy a insertar una tercera pregunta y le digo crear nueva pregunta. En este caso será de ensayo. Selecciono ensayo y ahora le digo siguiente. Y aquí en el formulario voy a pedir que el alumno redacte un breve ensayo sobre acerca de la Fundación de Lima. Y en texto de la pregunta también puedo redactar el mismo enunciado. En puntuación por defecto, aquí voy a calificar con 5 puntos. Luego, en formato de la respuesta, el alumno aquí procederá a redactar su respuesta. Un tamaño de la caja de entrada de máximo 15 líneas. En este caso, como pido que sea breve, lo voy a asignar 10 líneas. Permitir archivos adjuntos, dejo tal como está en no. Y en la parte inferior pulso en guardar cambios. De esta manera ya he creado una tercera pregunta. Finalmente, una pregunta más. Pulso nuevamente en crear nueva pregunta y ahora en respuesta corta. Voy a seleccionar respuesta corta y le digo siguiente. En
este formulario redacto la pregunta, el nombre de la pregunta para su respuesta corta, redacto entonces, y aquí pregunto quién fue el fundador de Lima. Asigno el puntaje 5 puntos. En la retroalimentación puedo escribir muy bien en caso sepa contestar. A continuación, en donde dice diferencia entre mayúsculas y minúsculas, dejo tal cual. En la respuesta número 1, aquí voy a poner Francisco Pizarro. Y en calificación de su respuesta, el 100%. En penalización para cada intento incorrecto no habrá penalización. Y en la parte inferior le digo guardar cambios. Entonces ya he agregado 4 preguntas a mi evaluación final. De esta manera se insertan preguntas al cuestionario creado.